adhiriendo timbres fiscales, el impuesto de timbre fiscal hasta 3,001 quetzales, si excede esta cantidad, si excede esta cantidad, el impuesto obligatoriamente se tiene que pagar mediante formulario SAT 7130, si no una multa, ¿sí? Si nos excedemos de 3,000 quetzales, nos ponen una multa, ¿verdad? Entonces vamos al artículo 30, numeral 3 de la ley de timbre fiscal. Y ahí en el numeral 30 establece de las sanciones, ¿sí? Las infracciones contempladas en el artículo anterior serán sancionadas de manera siguiente. Numeral tercero, el incumplimiento de las obligaciones formales se sancionarán de la siguiente manera. Literal A, ¿verdad? Multa de 100 quetzales cuando los timbres fiscales que se usen no hayan sido utilizados en la forma prescrita por la ley o por el reglamento, pero no haya omisión en la cantidad del impuesto a pagar, ¿sí? Ahí ese literal A lo vamos a relacionar con el artículo 8, perdón, el artículo 18 de la ley de timbre fiscal. El artículo 18 nos establece el pago del impuesto. Cuando esta ley, su reglamento u otra ley tributaria no especifique una modalidad especial para el pago del impuesto, este podrá cubrirse en la forma siguiente. Le colocamos ahí timbre fiscal y le ponemos ahí ver artículo 30, ¿verdad? Solo quiero corroborar otra cosa, jóvenes. Va. Ahí en la forma de adhiriendo timbres fiscales, ¿sí? En ese artículo 18 y ese artículo que leímos 30, numeral tercero, lo vamos a relacionar con el artículo 4 del reglamento de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, el cual ese artículo establece de las formas de pago del impuesto. El pago del impuesto se podrá efectuar en las formas siguientes: adhiriendo timbres fiscales en la literal A, ¿verdad? B, a través de máquinas estampadoras. Y C, en efectivo, lo que comprende efectivo propiamente como cheque personal del mismo banco, de caja o de gerencia, u otro medio que faciliten los bancos del sistema, tarjetas de crédito, de débito o medios similares en los bancos del sistema autorizados para la administración tributaria, ¿sí? Ahí establece las formas de pago del impuesto, ¿verdad? Entonces, todos esos 3 artículos que les di son importantes. Tenemos el impuesto al valor agregado, ¿sí? Ahí aparece el expediente acumulado o por jurisprudencia, ¿verdad? De la Corte de Constitucionalidad, 825, 1305 y 1342. Del año 2000. Yo creo que les dije 1351, pero es 1305, jóvenes, perdonen. Es que en mis anotaciones ya, mis numeritos ya no me dan. Ya es viejito el código. Es 1305, por si lo pueden rectificar, una disculpa ahí. Y ahí no hay límite, ¿verdad? O sea, en el impuesto al valor agregado, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, fueran 3,000 quetzales los que vamos a pagar, ¿sí? Ahí podemos pagar con timbres fiscales de cualquier valor, ¿sí? Ya sea de 50 centavos, ya se imaginan 3,000 quetzales, ¿verdad? Y se pegan en las hojas, en blanco, o sea, desde donde se termina el instrumento público, donde se hace el testimonio, se empieza a cubrir esa parte, se puede cubrir la parte de atrás. Si no nos alcanza ahí, vamos con otras hojas en blanco, las vamos enumerando, ¿sí? Y vamos inutilizando esos timbres hasta cubrir el impuesto, ¿verdad? Ahí no hay límite, ¿sí? Si fueran 4,000, 5,000, 6,000 quetzales los que se fueran a pagar de impuestos, y podemos seguir pegando los timbres cuando es el impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Alguna duda ahí? Dígame, ingeniero. Acaba de decirnos que a partir de 3,000 quetzales ya no se pueden poner timbres, ¿o sí? Cuando es el impuesto de timbre fiscal, ¿sí? Cuando es el 3%.
Ah, ya, en el IVA sí se agregan Sí, todas las hojas. Ya, ya. en el impuesto al valor agregado ahí podemos pagar la cantidad que nosotros querramos con timbre fiscal, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, va, continúo, jóvenes. Forma de cubrir el impuesto en los testimonios en el caso que el vendedor sea una inmobiliaria, mediante factura, ¿sí? Se acompaña a la factura, ahí no hay pierde, ¿verdad? Es la forma de cubrir el impuesto. Y en el caso de contrato de arrendamiento, igual mediante factura. ¿Alguna duda con esos dos? Cuando el vendedor es una inmobiliaria o un contrato de arrendamiento, ¿no? Bajo. Terminamos de ver lo que son las formas de cubrir el impuesto y cómo se cubre el impuesto. No tienen ninguna duda ahí, ¿verdad? Voy con la otra presentación, ¿sí? Ahorita se las voy a colocar. Solo déjenme ver dónde está. Aquí está. Va, jóvenes. Vamos a entrar a ver las formas de reproducir la escritura matriz, ya viendo lo que es el testimonio, ¿sí? Entonces vamos aquí, formas de reproducir la escritura matriz. Tenemos lo que son testimonios, copias o traslados, ¿verdad? Que así se le denomina, que son los diferentes nombres que recibe dentro de la doctrina, ¿verdad? La copia fiel de la escritura matriz que expide un notario. Todos esos testimonios que estábamos viendo anteriormente de cómo se cubre el impuesto, ¿verdad? Aquí está lo que es la doctrina, ¿verdad? ¿Sí? El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firmas extendida en papel bond, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba de sustituirlo de conformidad con la ley. En este caso, pues si uno ya fallece, pues ya les expliqué que es el director general del archivo de protocolos, ¿verdad? O en este caso la directora, ¿verdad? Porque es mujer. Tenemos la clasificación de los testimonios, que es el testimonio regulares, ¿verdad? Que tenemos el testimonio y el testimonio especial, que ya vimos las diferencias anteriormente, ¿verdad? Y prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firmas, la cubierta de la aplica del testamento común cerrado, que se le entrega a la parte interesada como prueba del negocio jurídico que ha autorizado el notario, extendida en papel bond, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la ley, pagando el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Sí, artículo 66 del Código Notariado, ya lo habíamos leído con la presentación anterior y dentro de clase. Y tenemos lo que es el testimonio especial, que es la copia fiel de la escritura matriz del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firmas, de la cubierta de plica de testamento común cerrado, que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 25 días hábiles al otorgamiento del instrumento público. Ya habíamos subrayado el plazo en el Código de Notariado, ¿sí? Extendida en papel bond, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba de sustituirlo de conformidad con la ley, pagando el impuesto de timbres notariales correspondientes. Esa es la explicación de los testimonios que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Aquí se los dejo para que tengan por lo menos una teoría o una doctrina en la cual se puedan basar, ¿verdad? Tenemos formas de reproducir siempre en la escritura matriz la copia simple legalizada, que ya lo vimos también, ¿verdad? Que es la copia fiel de la escritura matriz del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firmas, la cubierta de la plica del testamento común cerrado, que se le entrega a la parte interesada como prueba del negocio jurídico que ha autorizado el notario, extendida en papel bond, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba de sustituirlo de conformidad con la ley, pagando el impuesto fiscal de 50 centavos por hoja, ¿verdad? Que es por razón de registro. Y tenemos los testimonios irregulares, ¿sí? Que es el testimonio del índice, testimonio de las partes conducentes de un proceso de rectificación de área, que ese es un trámite de jurisdicción voluntaria, y testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio, que también es trámite de jurisdicción voluntaria. Entonces tenemos dos clases de testimonios, ¿sí? Ay, perdón. Regulares
testimonio y testimonio especial, copia simple legalizada e irregulares, testimonio del índice, testimonio de las partes conducentes de un proceso de rectificación de área y testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio. ¿Alguna duda con las clases de testimonio? ¿No? Vaya, jóvenes. Venimos a lo más bonito, ¿verdad? La redacción notarial de los testimonios que hemos estado viendo, de los instrumentos públicos que ya hemos redactado, ¿sí? Cómo se va a redactar ese testimonio y ese testimonio especial, ¿sí? Cómo se debe cubrir el impuesto. Ahí si notan en la imagen, ahí les coloqué que es testimonio, ¿verdad? ¿Sí? De la escritura pública, ahí un ejemplo. Y el timbre que está cubierto, el impuesto y el timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro. Y el testimonio especial, pues ahí no aparecen los timbres notariales, ¿verdad? Pero se debe colocar un timbre notarial dependiendo del, ni menor de 1 quetzal, ni que exceda de 300 quetzales, ¿verdad? Va, jóvenes, vamos a entrar a ver lo que es el primer testimonio, ¿sí? Y vamos con la redacción. Este es cuando se hace una compraventa, ¿sí? O una donación, dependiendo, ¿verdad? Entonces, es primer testimonio, ¿sí? De la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad el 11 de octubre del 2024, que para entregar a José Carlos Pérez López, extiendo, número, sello y firmo en 2 hojas. Ahí dependiendo de la cantidad de hojas que nos vaya saliendo, ¿verdad? Puede ser en 1 hoja o en 2 hojas. Las 2 anteriores de fotocopia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué 2 anteriores de fotocopia? Porque va donde hicimos el instrumento público. ¿Se recuerdan que a la hoja de papel sellos protocolo, después de haber faccionado el instrumento público y nos firman? Yo les dije que con esa hoja nosotros nos quedamos y le sacamos copia, ¿sí? Esa copia es lo que va a ser el título junto con el testimonio, ¿sí? Entonces, si son, por ejemplo, el instrumento público nos salió en 1 hoja o 2 hojas, entonces esas 2 hojas son las anteriores, ¿verdad? ¿Sí? De fotocopia reproducidas de su original y la presente en esta hoja de papel bond. Hago constar que para cubrir el impuesto a cual se encuentra afecto el presente contrato, se adhieren timbres fiscales por la cantidad de y la cantidad que vayamos a colocar, ¿verdad? Que nos haya salido que se va, dependiendo del valor del contrato, esa cantidad es la que se va a colocar, ¿verdad? Si es el 12% del impuesto al valor agregado, si es el 3%, ¿verdad? ¿Sí? Para la cantidad, y pongámosle que de 2,000 quetzales, ¿sí? De la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, puede ser 20 timbres de 100 quetzales, ¿sí? 20 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno con números de registro, tiene un número de registro, entonces pongámosle que, por ejemplo, del 001 al 00200, ¿verdad? Porque van seguidos, los venden por pliegos, ¿verdad? ¿Sí? O si uno los compra suelto, tiene que irlos identificando uno por uno si no llevan ese número correlativo, ¿verdad? Entonces se tiene que identificar uno por uno. De la siguiente forma, los timbres fiscales, ¿verdad? De 200 quetzales cada uno con números de registro del 001 al 00200 en la ciudad de Guatemala el 11 de octubre del 2024 o el día que vamos a entregar el testimonio, que es por ejemplo, el 11 hicimos el contrato o pongamos 8, ¿verdad? Entonces, 11 de octubre del 2024 se extiende el primer testimonio. Se cubre el impuesto pegando las estampillas, ¿sí? Si nos excedemos de 3,001 quetzal, es mediante formulario, entonces se coloca mediante el formulario SAT 7130 por la cantidad y se coloca, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda con lo que es el primer testimonio? Esto es para un contrato de compraventa de bien inmueble, subsiguiente venta, permuta, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué contrato hayamos realizado? ¿Alguna duda? Licenciado, entonces lo que se hace es, saca uno la fotocopia del protocolo. Ajá, de la hoja original. Y en la parte de atrás hacemos este testimonio. No, ese primer testimonio va en una hoja de papel bond, en una hoja oficio. O sea, por ejemplo, no tengo, estoy en mi casa, ¿verdad? Pero no tengo, están las 2 hojas de, vamos a ver, digamos que esta es la hoja de protocolo, ¿va? Entonces ya le saqué las dos copias a la hoja de papel sellado especial para el protocolo de 20 líneas, ¿verdad? De 25 líneas, perdón.
le saqué copia a la hoja original que es de color como cremita o color beige, como el color que ustedes lo quieran ver. Ya le saqué la copia. Esta copia es la que voy a adherir con ese primer testimonio en una hoja de papel bond, donde voy a redactar ese primer testimonio, ¿sí? Aquí se terminó, están las firmas, se terminó el instrumento público, las hojas de protocolo ya no las toco, ¿verdad? A menos que vaya a hacer un testado. Ya está autorizado y todo, que yo ya puse las palabras ante mí, firmaron y todo, y ya lo firmé, ya lo autoricé. Le saco las copias, ya está el documento, adhiero esas dos fotocopias que yo saqué, o esas copias que yo saqué, a una hoja de papel bond donde vamos a hacer este testimonio. Sí, cubrimos el impuesto al que está afecto, lo engrapamos, le ponemos una de 3, la foliamos, ¿verdad? Una de 3, 2 de 3, 3 de 3. Lo metemos en un folder, hacemos el formulario en la página del Registro General de la Propiedad, primer ingreso, ¿sí? Lo engrapamos, ya está cubierto el impuesto y utilizamos los timbres, engrapamos ese formulario, nos vamos al registro, lo inscribimos, pagamos los 130 o 160 en el Registro General de la Propiedad, esperamos a que lo resuelvan, si todo está bien, nos lo inscriben, lo entregan ya con una razón, esa razón ya trae el sellito del Registro General de la Propiedad, hasta ahí se terminó nuestro trabajo como notarios y ya se lo entregamos a la parte interesada o a la que hizo la compraventa, ¿verdad? A la parte que nos requirió a nosotros, ¿sí? Consejo, siempre sáquenle una copia después de que ya está inscrito en el Registro General de la Propiedad y ya está la razón. Sáquenle una copia al momento que ustedes le entregan, que sus clientes le firmen una de recibido, ¿verdad? Porque ese documento es original y ustedes ya no tienen ninguna responsabilidad. Ellos lo tienen que guardar bien como que si fuera un tesoro, ¿verdad? Porque es un documento del título cual ellos van a acreditar esa propiedad que ya compraron. Ahí está cubierto todos los impuestos, entonces ya es responsabilidad de ellos si lo guardan, no lo guardan, si lo cuidan o no lo cuidan, ¿verdad? Así es como se hace, ingeniero Alan. ¿Le queda clara ahí la explicación? Sí, ahora sí. Está viendo que es algo delicado. Sí, es bastante delicado, ¿verdad? Y siempre hay que verificar que los nombres estén bien consignados en la razón, porque si no hay que ir a pedir una rectificación y se tardan 15 días, a pesar de que es responsabilidad del Registro General de la Propiedad de los operadores, se tardan 15 días, ¿verdad? Dana Patricia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué se consigna después de las anteriores fotocopias? Las anteriores fotocopias, vamos a ver, ¿qué se consigna ahí? En 2 hojas, las primeras 2, o las 2 anteriores, o la primera anterior, ¿verdad? Sí. Yeah. Dependiendo de cuántas hojas lleva el testimonio. Por ejemplo, si digamos que nuestro instrumento público salió en una sola hoja, entonces se coloca que la que antecede de fotocopia o la primera que es anterior, ¿sí? De fotocopia reproducida en su original más la presente o reproducida de su original más la presente o en la presente, ¿verdad? Ya. Gracias. Ajá. Va. ¿Alguien más tiene alguna duda con lo que es el primer testimonio? Lick, una pregunta. ¿Cuáles son las diferentes denominaciones en valor de cada timbre? No sé si la pregunta es ¿qué valor tiene cada timbre? ¿De qué valor? ¿A qué valor hay de timbre fiscal? O sea, hay de 50 centavos hasta 100 quetzales. ¿Cuáles son los rangos de los timbres? Pero ¿cómo así los rangos? O sea, no le entiendo a su pregunta. Si es en qué valor tiene cada timbre. Por ejemplo, hay de 50 centavos, de 1 quetzal, de 2 quetzales, ¿sí? De 5 quetzales. Vamos a ver. Me recuerdo que está aquí en la ley de timbre fiscal. Solo déjeme ubicarle qué valores son. Yo me recuerdo que estaban aquí. Le señalaron el artículo 32, licenciado. Ajá, de las denominaciones de... O sea, vamos a ver. 32.
Las áreas de los epígrafes. Vamos, espera. Estoy buscando mal. Vamos a ver. De los epígrafes en que encabezan los artículos presentes no tienen carácter imperativo, pero creo que esto es del reglamento. Solo quiero ver que mi ley está algo viejita y a veces me pierdo, jóvenes. Vamos a ver, ley del impuesto al valor agregado. Vamos a ver, 33 del reglamento. Esta porque no llega al 33. Bien, se los voy a buscar, pero ahí establece el valor, me recuerdo yo. Pero para no ir tan lejos, espérense. No me acuerdo el fundamento, pero aquí están los valores de 50 centavos. Bueno, aquí solo aparece de 50 centavos, de 1 quetzal. Hay de 2 quetzales, de 5 quetzales, de 10 quetzales, 50 quetzales y de 100 quetzales. Esos son los valores que establecen los timbres fiscales. Se los voy a buscar y se los comparto porque no me recuerdo ahorita cuál es el fundamento, fíjense, jóvenes, pero sí está. Al igual que los de los timbres notariales y forenses también están en la ley. Pero esos son los valores, ¿verdad? O sea, no hay por ejemplo, que de 200 quetzales, 300 quetzales, de 1000 quetzales, no, ¿verdad? Solo hasta 100 quetzales llega, ¿verdad? Vaya, jóvenes, continuamos ahí. Seguimos ahí cubriendo el impuesto mediante formulario, ¿sí? Aquí viene el ejemplo cuando se hace mediante formulario. Cubriendo el impuesto, ¿verdad? Es primer testimonio de la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad el 8 de octubre del 2024, que para entregar a José Carlos Pérez López, ¿sí? Extiendo, numero, sello y firmo en 2 hojas o en 1 hoja o 3 hojas, 4 hojas, ¿sí? Las primeras 2 o la anterior de fotocopia o las 2 anteriores o 3 anteriores de fotocopia reproducidas de su original y la presente en esta hoja de papel bond. Hago constar que para cubrir el impuesto al cual se encuentra afecto el presente contrato se pagó mediante formulario SAT, ya sea 7,130 o el 2,799 por la cantidad, ya se coloca la cantidad, en la ciudad de Guatemala el 11 de octubre del 2024. ¿Alguna duda ahí con lo que es el cubriendo el impuesto mediante formulario? ¿No? ¿Todo claro, jóvenes? Licenciado, en los testimonios sí se pueden utilizar números o todo es en letras. Sí se puede utilizar números, pero la verdad que es mejor consignarlo en letras, ¿verdad? O en letras y números. Está bien. Vaya, jóvenes. Hasta aquí va a venir lo que es el examen, ¿sí? Nos quedan 9 minutos. Jóvenes, el examen nos toca el 24 de octubre de este año, ¿verdad? El 24 de octubre. Jóvenes, el examen viene sobre 30 puntos, ¿sí? De todas las tareas que me han entregado, las voy a calificar de 0 a 10 puntos, ¿sí? El examen viene sobre 30 puntos. ¿Y en qué consiste el examen? No vienen preguntas, sino que viene a redactar un instrumento completo con su testimonio, ¿sí? Entonces, es el examen, ahí practican bien lo que es el testimonio, ¿sí? Está sencillo, ya pueden redactar instrumentos públicos. Puede hacer de una compraventa de bien inmueble o una donación entre vivos o una segunda compraventa, ¿verdad? Si es una primera compraventa, 12%. Si es una donación entre vivos, 12%. Y si es una subsiguiente venta, 3%. ¿Sí?
El examen está de 5:30 a 7. A las 5:30 iniciamos y van a tener la hora y media para hacer el examen, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que es el examen? Vamos a ver, Ricardo, dígame. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Solo para confirmar. Entonces el examen solo vendrá, por ejemplo, aquí una escritura pública que, por ejemplo, va a ser opcional a nosotros. Usted pondrá, licenciado, No, por ejemplo. yo voy a poner el caso. Ahí ok. lo leen bien, ¿verdad? Perfecto. Voy a hacer Entonces, que ahora sí venga lo de la persona que no sabe firmar, ni leer, ni escribir. Puede hacer que venga solo así sencillo, ¿sí? Puede hacer que a algunos les toque donación entre ellos, otros les toque compraventa o segunda venta, ¿sí? Vamos a ver, Ronald Mateo, usted creía que valía 40. Miren, jóvenes, lo podemos dejar sobre 40, pero ya no les doy los 10 puntos del trabajo, ¿verdad? Sino que ahí les dejo los 40 y para los que no lleguen a mínima, de ahí de la tarea jalamos los puntos, ¿verdad? Lick, buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Usted había dicho sobre 20, Lick? No, hombre, yo jamás les dije sobre 20, yo les dije que iba a haber la ponderación. No, hombre, Lick. No, jóvenes, les he apoyado bastante, la verdad les he apoyado bastante, jóvenes. Sí, eso sí está claro, Lick, pero... Sí, Lick, gracias por el apoyo. Ahí Está bien sobre- de 30, licenciado, De 30, no, Lick. no nos ponga 40. de 30, Lick, de 30. Va, siempre de 30, jóvenes. O sea, los 10 puntos ahí van a estar de las tareas que han entregado, jóvenes. O sea, créanme, para los que tienen preocupación de que no vayan a llegar a mínima, jóvenes, la verdad que la mayoría creo que me entregó sus trabajos. Igual yo